Hola a todos, mucho gusto. Mi nombre es Joana Alonso. Yo funjo como desarrolladora backend en Bosch y mi compañera es. Hola, soy Sandra Martínez, yo soy Data Science igual en Bosch. Mucho gusto. El día de hoy les vamos a presentar el tema de qué tomar en cuenta al hacer aprendizaje no supervisado para no morir en el intento. Les voy compartiendo pantalla para que puedan observar. Eh, si bien sabemos que existen diversos tipos de aprendizaje y entre ellos se encuentra el aprendizaje no supervisado del supervisado. Así es. Bueno, a continuación hablaremos un poco más, comenzando de qué es el Machine Learning, para que puedan tener como este concepto general. Aquí, en pocas palabras, ah, Sí, claro. Lo que les vamos a platicar durante esta ponencia es acerca del aprendizaje supervisado y no supervisado. Tú lo vas a poder diferenciar. También te vamos a mostrar algunas consideraciones que debes de tomar en cuenta para el aprendizaje no supervisado, específicamente sobre el clustering de K-means, así como diversas aplicaciones y algunas sugerencias generales que hemos adquirido de acuerdo a la práctica. Aquí vamos a darles mucho entusiasmo para que aprendan a diferenciar estas técnicas y puedan comenzar a crear soluciones con ellas. Antes de comenzar a anudar un poco más, a hacer zoom en estas técnicas, queremos explicarles qué es el Machine Learning. Básicamente, Machine Learning te habla de que tienes grandes cantidades o volúmenes de datos y lo que vamos a hacer es entrenar algoritmos o modelos matemáticos para que puedan dar resultados basados en patrones o predicciones. Lo que tiene el Machine Learning es que se aprende tiene varios tipos de aprendizajes. En esta ocasión nosotros les hablaremos de aprendizaje supervisado y no supervisado. Para identificarlos, la diferencia es que el aprendizaje supervisado contiene una serie de datos históricos con una etiqueta. Tienes una característica ya resaltada, lo cual permite que el modelo entienda las relaciones entre características y categorías y nosotros podamos mandar esta etiqueta con estos datos y a la hora de nosotros mandar un conjunto de datos de pruebas, lo que va a hacer el modelo te va a dar una predicción. Aquí podemos observarlo claramente. Cuando tú le dices al modelo que tenemos un set de figuras y le decimos, esto es un triángulo, esto es un cuadrado y esto es un hexágono, cuando nosotros le mandemos el conjunto de datos de pruebas, él va a poder identificar, esto es un cuadrado y darle esa etiqueta, aun cuando el cuadrado sea de diferente color, ya que está tomando en cuenta otras características o atributos para poder hacer esta predicción. Muy diferente a lo que es el aprendizaje no supervisado. El aprendizaje no supervisado se tiene un set de datos grande, complejo, con muchas características y atributos, pero no contamos con una etiqueta. Entonces, lo que se hace en el aprendizaje no supervisado es, se utilizan técnicas de agrupación para encontrar patrones. Lo que hacen estas agrupaciones de patrones es que el modelo agrupa en base a características representativas y después nosotros tenemos que interpretar esos patrones y encontrar cuáles son las características por las que él está tomándose o guiándose. Aquí en el ejemplo podemos ver que nosotros le damos información y el modelo está agrupando en base a profesiones y oficios. Entonces, esas son las diferencias que se hacen, pero nosotros tenemos que ver cuáles son las características de por qué son profesiones y por qué son oficios y encontrar estos patrones. Básicamente los enfoques que nosotros estamos viendo es, para el aprendizaje supervisado existen varias técnicas, las más comunes son la clasificación y la regresión, y para el aprendizaje no supervisado, las más conocidas, pero hay otras, es la clusterización y la detección de anomalías. Mi compañera va a anudar un poco más en lo que es la técnica de aprendizaje no supervisado. Como podemos observar, tanto para el aprendizaje supervisado como el no supervisado, existen diferentes técnicas. Y si nosotros nos ponemos a explicar cada una de ellas y definir de qué trata cada una de estas técnicas, nos tomaría mucho tiempo. Sin embargo, como ya mencionamos, nos vamos a guiar en esta presentación esencialmente para lo que es el clustering. Primero debemos de identificar cuáles son las propiedades que poseen los clústeres. Como podemos ver en esta imagen, tenemos
un conjunto de datos, se podría decir, ¿no? Son imágenes de cactus de los cuales nosotros tenemos que distinguir, o el caso del clúster, su objetivo es distinguir todas estas características comunes para generar agrupamientos. De estos, por ejemplo, podemos tomar el tamaño, el tipo de espina o la forma. Entonces, en base a las características que los clústeres detecten, nosotros vamos a hacer esta identificación de patrones y determinar, bueno, este es de esta especie, de este tipo o de este color. Eso dependerá de la naturaleza del producto. Además, nosotros, ahora que ya conocemos cuáles son el objetivo de los clústeres, debemos de tener identificado cuáles son algunos de estos tipos. Existen al menos 4, en donde el primero se basa en centroides, el segundo en densidad, el tercero en distribución y el último en jerárquica. Para este tipo, igual encontramos que vienen muchas variantes, de las cuales haremos un zoom más sobre la agrupación basada en centroides, en la cual se utiliza la técnica base para el agrupamiento, que es el K-means. Ahora, cuando tú implementas esta parte del K-means, necesitas seguir una metodología, en este caso no estricta. ¿Por qué no estricta? Porque te estamos contando parte de nuestra experiencia, en la cual nosotros, al manejar esta técnica, identificamos que te servirían seguir este camino. Primero, tendrías que preparar el conjunto de datos. Después, al ya establecer esta preparación de conjunto, tú deberías haber identificado bien el comportamiento de este mismo y el tratamiento que le deberías de dar, ya que de eso depende la entrada para lo que es la técnica de K-means. Una vez que hemos implementado sobre K-means, vamos a analizar el resultado y vamos a identificar cuáles son los patrones que se están siguiendo de acuerdo al agrupamiento que está generando la técnica de K-means. Y ahora, ¿qué tenemos que hacer? Para que nosotros podamos continuar con este camino, vamos a explicarte cada uno de estos 3 puntos para que tú identifiques cuáles son las áreas de oportunidad que han surgido en base a nuestra experiencia y que tú podrías aplicarlas o te servirían para cuando apliques este tipo de técnica. Y antes de todo esto, te queremos mostrar 2 propiedades importantes que debes de considerar cuando manejes los clústeres. La primera es que debes de tomar en cuenta que el agrupamiento que se haga deben de poseer características similares para ese único clúster. Es decir, tienen que haber diferentes características en diferentes clústeres. Y eso nos lleva al segundo punto. Esto nos va a definir la diferencia y las características comunes entre cada uno de ellos. Entonces, ¿tú sabes qué te puede pasar cuando suceden este tipo de cosas contrarias? Es decir, tenemos estos 2 grupos, ¿no? Y de estos 2 grupos, tú dices, no, pues yo encontré características súper similares. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Lo que tenemos que hacer es regresarnos, dar un pasito atrás y revisar que estamos haciendo bien tanto el tratamiento de los datos como el análisis de nuestros datos. Para ello, estas propiedades nos lleva a nuestro primer punto del slide anterior, que es el preprocesamiento, en donde cuando tú estás manipulando todos estos datos, necesitas aprender y definir bien el manejo de valores perdidos. Si tú no lo haces de una forma correcta y en dado caso tomas un valor, por ejemplo, nulo y lo representan como un -1 o lo representas con un muy grande, por ejemplo, 9999, al momento de hacer el escalamiento para datos numéricos, puedes encontrar algunas variaciones o comportamientos extraños cuando haces este tipo de escalamiento o normalización. Por ello, te invitamos a que identifiques los tipos de datos entre cada uno, ¿no? O sea, tienes que definir a qué representa un dato categórico,
que recordándote lo que es un dato categórico, es que tienes, por ejemplo, cuando tienes esta parte del nombre de los países, ¿no? Tienes, no sé, Hungría, México, cualquier otro país que se te ocurra. Entonces, esas son todas las categorías que existen para este grupo. De ahí vienen el desglose de lo que es las categorías ordinales y nominales. Entonces, si te das cuenta, o sea, entramos a un grupo grande que es identificar tipos de datos, tenemos todos los tipos de datos de nuestro conjunto y de ahí empiezas a hacer la separación para que hagas el tratamiento correcto de cada uno de ellos. Ya que si, por ejemplo, en el caso de los ordinales y los nominales, los tratas a un ordinal como un nominal y a un nominal como un ordinal, obviamente el modelo va a comportarse de una manera distinta y no te va a arrojar el resultado que tú necesitas. Es por ello que esta parte es súper importante y fundamental, así que te invitamos a que lo tomes en cuenta. Y ahora, bueno, ya pasamos por el preprocesamiento, nos vamos a la implementación. En la implementación, como tú puedes observar, este ya es nuestro resultado dentro del algoritmo de K-means. Pero recordando qué significa este algoritmo, es se comienzan a estimar los llamados centroides y a partir de estos se hacen iteraciones para encontrar agrupamientos que definan las características comunes de acuerdo a los datos que se le estén pasando a esta técnica. Entonces, una vez que tú haces esta parte, pues ya comienzas a observar esta nube de puntos en donde cada uno de estos puntos rojos en específico representan el punto más representativo del clúster. Y pues como su nombre lo dice, es un centroide. Entonces, así es como se toma en cuenta o como se lee una gráfica de K-means ya después de la implementación. Ahora, este algoritmo, también recordándote, es que lo que va a hacer es que empieza a hacer una asignación de datos en una iteración y posteriormente pasa a la actualización de ese centroide y a partir de ahí ya empieza a calcular la media de todos estos puntos y empieza a organizar los grupos. Entonces, es recordarte que hace todo este proceso o qué es lo que está sucediendo detrás de K-means, ¿no? Y una vez que tú ves este resultado, dices, bueno, ¿y cómo voy a estar haciendo esta agrupación? O de qué forma identifico cuántos grupos tengo que hacer, ya que si recordamos, aquí no tenemos etiquetas y lo que buscamos es nuestro conjunto de datos. Entonces existe algo que se llama el método del codo o método del elbow. Este se encarga de ejecutar una agrupación de K-means con el conjunto de datos que ya preprocesaste y observa esta parte de encontrar el K más óptimo para hacer la agrupación de tu conjunto de datos. Por lo tanto, como podemos observar en la gráfica de la derecha, nuestro K óptimo es en el punto 2. Ok, ahora, tú ya tienes, te sugerimos en esta parte que antes de meterlo a K-means, lo metas al método del elbow para que ya tengas más o menos esa perspectiva de cuántos clústeres puedes utilizar o cómo se comporta el K-means con respecto a la distribución de tus datos y así hacer ya el siguiente paso, que es implementarlo sobre K-means y ya obtener tus datos, como podemos ver en el paso de la derecha, el de la izquierda, perdón. A partir de ahí, tú vas a medir la calidad de estos clústeres. Pero ahora, ¿cómo lo vas a hacer? Bueno, lo primero que hay que hacer es con la inercia. La inercia es el valor que se encuentra dentro del mismo clúster, pero que este se mide del centro o del centroide hacia cualquier punto de ese mismo clúster. Aquí esta inercia tú ya la conoces. ¿Por qué? Porque en el slide anterior te la acabamos de mostrar. Y esta es mediante el método del elbow. Ahí se maneja la inercia y cuanto menor es el valor de esta inercia, mejor va a ser el comportamiento del clúster. Es por ello que tomábamos el punto en donde se hacía 2.
Bueno, ahora otro punto es el de el método de la silueta o la silueta, o esta parte de la silueta, en donde lo que tú debes de identificar es qué tan lejos se encuentran los puntos de cada clúster. Entonces, en esta parte el objetivo es que se identifique la pertenencia de cada punto dentro de cada clúster y así hacer esa diferenciación para que no tenga que ver con los puntos vecinos. Y eso se mide en un rango de -1 a 1 y entre más cerca se encuentre del 1, quiere decir que es más óptimo. ¿Cómo se ve esto? De la siguiente forma. Te presentamos dos gráficas en donde observamos el método del codo, representando la inercia, y la silueta, en donde observamos el intervalo 1 a -1 y el K más óptimo, en este caso, por ejemplo, fue 5. Entonces, ahora tú ya tienes cómo ver la calidad de tus clústeres. Yendo hacia atrás, ya implementaste, ya te mostramos cómo se implementa en K-means, que significan un centroide, y qué tienes que hacer antes de esto, que son el preprocesamiento, así como lo que tienes que tomar en cuenta para hacer el clustering. ¿Para qué sigue? Necesitas identificar de cada clúster las etiquetas que te genera este agrupamiento y a partir de ahí generar estas relaciones que existen entre los puntos, entre las características y así poder determinar los patrones que corresponden al problema que estés enfrentándote. Y para esto vamos a continuar con la parte de algunas aplicaciones que se han observado dentro de grandes industrias. Sí, aquí es súper importante. El aprendizaje no supervisado está haciendo un auge muy grande de tendencias para crear soluciones innovadoras y aunque tú no te des cuenta, tú estás haciendo uso de todos estos algoritmos a lo largo de tu día, a lo largo de cada momento. Algo que conocemos nosotros es, por ejemplo, una plataforma de comercio electrónico, como lo puede ser Amazon. Amazon usa aprendizaje no supervisado para crear sistemas de recomendaciones basados en tus gustos. Cuando tú creas tu cuenta y empiezas a realizar compras o añadir cosas a tu carrito de compra, se hace un patrón en el cual tú puedes segregar o agrupar personas o clientes que tienen o están haciendo las mismas búsquedas que tú y de esta forma Amazon dice, perteneces a este patrón o a este grupo y ellos están comprando esto, te voy a recomendar esto también a ti. Y de esta forma se está aprendiendo y te están pudiendo dar recomendaciones a ti. Otra aplicación que supo utilizar muy bien la técnica de aprendizaje no supervisado fue Airbnb. Lo que hizo fue aprender de los patrones para poder recomendar estadías en base a las experiencias de los requisitos de usuarios que habían estado utilizando estos apartamentos, ¿no? Yo registro y pido tales requisitos y dependiendo de la calificación o cómo trataron ellos, son los lugares que recomendaban a los nuevos usuarios y lo cual fue pues muy grande porque ya podías, en base a esta experiencia, podías dar recomendaciones. Un sistema que fue también muy relevante, que se utilizó la detección de anomalías, que fue con aprendizaje no supervisado, es que algunos bancos empezaron a implementar patrones para conocer a sus usuarios y su comportamiento. De esta forma, cuando se utilizaba una tarjeta de crédito que tenía este usuario en un gasto o en una compra que no correspondía al patrón o a los usos normales que le daba, se detectaba esta advertencia y se podía mandar una recomendación de que pudiera ser que esa tarjeta se extravió o se estaba haciendo un robo de identidad. Y pues de esta forma el aprendizaje no supervisado les permitió crear todo este mecanismo de seguridad y que pues permite, que hace que ya sea menos probable o que sea más fácil identificar robos, ¿no? Otro último que podría ser más común o que podríamos detectar es en los canales de YouTube. Algunos
youtubers hacen una detección de grupos de sus suscriptores para ver en qué grupos o en qué características caen las personas que los visualizan o que los siguen. Y de esta forma pueden enfocar su contenido a este grupo de mercado o a esta segmentación de clientes para poder hacerse ver más o tener más visualizaciones. Y estos son unos de los muchos casos de éxito que tiene el aprendizaje no supervisado, y es lo que queremos notar, ¿no? Como una técnica que pudiera ser compleja o que pudieras tú sentir que es una solución que necesita mucho tiempo, pero te puede dar resultados súper grandes y te puede ayudar a que tu negocio o que tu vida cotidiana tenga, pues mejore, ¿no? Tenga una calidad más alta. Entonces yo, bueno, ya vimos toda esta parte de aplicaciones y nos gustaría hacerte recomendaciones y sugerencias generales basadas o enfocadas a lo que es el aprendizaje no supervisado. Sin embargo, esto también te puede servir para aplicarlo hacia otros tipos de aprendizajes. Primero, debes de definir bien tu problema. ¿Por qué es necesario que lo definas bien? Porque vas a hacer una delimitación en donde tú vas a poder identificar claramente qué es lo que se necesita. Una vez que hagas esto, de forma personal, cuando nosotras trabajábamos sobre estas tareas de aprendizaje no supervisado, el investigar antes sobre el algoritmo que se adapta mejor a todas las necesidades de solución de este problema, nos ayuda mucho. ¿Por qué? Porque de esa forma pudimos identificar qué es lo que el algoritmo necesita o qué es lo que espera como entrada, ya que si no tratamos de una forma adecuada los datos, pues los resultados muchas veces no nos salen bien, ¿no? Y esto es parte de la experiencia, es parte del error. Sin embargo, nosotros te estamos comentando esto para que tú no caigas en eso mismo. Por lo tanto, por favor, prepara bien tus datos, analiza bien los tipos de datos a los que pertenece, identifica bien, sobre todo si vas a trabajar con datos categóricos, ¿verdad, yo? Ahí nos enfrentamos a un reto cuando hicimos esta parte de los categóricos para Camins. Sí se puede hacer, pero hay que darle un buen tratamiento. Una vez que haces esto, ya puedes implementar en el modelo. Al final del día, como dicen siempre, la implementación del modelo es ya lo más fácil, el trabajo viene hacia atrás y bueno, aquí los desafíos no se acaban. Ahora viene la interpretación de los resultados. En esta parte igual fue un reto, ¿por qué? Porque tenemos que identificar patrones, tenemos que identificar estas características, también tenemos que ver esta parte de qué es lo que se espera de un clúster, las dos opciones que veíamos al inicio, que era que no pertenezcan esas mismas características a dos clústeres diferentes o que un mismo clúster posea características únicas o lo más únicas que se puedan. Entonces es ahí en donde tú ya ves los frutos y realmente esto lleva mucho tiempo y mucho esfuerzo, pero no hay nada imposible y todo puedes lograrlo. Así que, bueno, eh, La presentación ha terminado. Nosotros solamente queremos quedar aquí con ustedes, entusiasmarlos a que empiecen a ver todas estas técnicas y conocimientos y a compartir todo lo que ustedes encuentren, así como nosotros. A veces es un poco desalentador cuando vas comenzando porque te vas a perder en el mundo de información que hay, en técnicas, en modelos, y puede ser un poco como desorbitante, pero no, hay que concentrarnos, hay que encontrar estas recomendaciones, hay que identificar bien lo que vamos a hacer y nunca perder de vista que estamos identificando un problema y que queremos esa solución. Y pues compartan así como nosotros en foros, en plataformas, como puedan, toda la información para que podamos seguir nutriéndonos y seguir creciendo y seguir aplicando todas estas técnicas y aprendizajes para crear soluciones innovadoras. Va a ser un gusto seguir viendo cómo crecen todas estas plataformas, aplicaciones, cómo se puede implementar en la vida diaria, cómo pequeños o medianos negocios pueden hacer uso de estas técnicas y crecer y ver más casos de éxito, que nosotros vamos a estar felices
felices de estar aquí y de compartir toda la información que vayamos teniendo y de recibir información de ustedes también. Muchas gracias por haber asistido a nuestra conferencia y también los invitamos a que sigan asistiendo a las demás conferencias de Talentland. Como ya mencionó Joana, muchas gracias. Toda esta información que podamos compartir, adelante, es muy necesario y saben que cuentan con nosotras. Compartan más información. Muchas gracias. Dios.